Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Ya nos vamos despidiendo de Halloween, esa festividad basada en los monstruos, oscura y sombría a la que hemos dedicado el pasado mes de octubre. Finalmente, al final, Halloween se convierte en una fiesta en la que se mezcla un mundo de locura y diversión. Y la locura y la diversión, que es tan necesaria en ocasiones para evadirse de la realidad, es algo que ha marcado profundamente algunas películas y sobre todo todas esas en las que las reglas de la física no se aplican y puede suceder lo imposible. Algo que es tremendamente normal que ocurra en los dibujos animados. Los cartoons nos ofrecen situaciones increíbles que parece que no podían ser replicadas en el mundo real y en las que la física no tenía ninguna importancia. Es cierto que ya desde los tiempos del cine mudo los actores han tratado de emular a estos dibujos y de utilizar el cartoon como base para muchísimas comedias, y es que ya desde los primeros tiempos actores como Charles Chaplin, Buster Keaton o Harold Lloyd tuvieron momentos de espectaculares escenas acrobáticas que no podían ser realizadas por un ser humano normal, convirtiéndose en auténticos cartoon de carne y hueso para el disfrute del público. Durante los años 50 se aceleró muchísimo la tendencia a hacer este tipo de comedias slapstick y así, por ejemplo, actores como Danny Kaye utilizaban su cuerpo y utilizaban acciones imposibles como manera de producir la risa de su público en películas como El bufón de la corte del año 1955, donde su personaje se enreda en situaciones absurdas y peligrosas, donde la exageración y el slapstick dan un tono casi de caricatura. El humor físico y la destreza de Danny Kaye en cada escena parecían sacados directamente de los Looney Tunes que tanto nos gustan y le convirtieron en uno de los primeros grandes humoristas cartoon en el cine. En esa misma época debemos mencionar obviamente a Lucille Ball, a la reina de la comedia televisiva con su programa I Love Lucy, que se emitió casi durante toda la década entre el 51 y el 57 y que la convirtió en un auténtico clásico del slapstick. Su capacidad para meterse en problemas y su habilidad para exagerar todos los gestos faciales junto con un humor bastante físico la convirtieron en un ejemplo de caricatura viviente. Al igual que muchos personajes de dibujos animados, Lucille tiene el talento para hacer reír solamente con una expresión o con un gesto, llevando a otro nivel este tipo de comedia y mostrando que el humor físico podría ser muy poderoso en pantalla. Este estandarte del humor físico sería recogido en los 60 por el gran Jerry Lewis, el gran maestro de la comedia física, y hay películas suyas, como es el caso por ejemplo de El profesor chiflado del año 1963, en la que Jerry no solo era un intérprete, sino que retorcía su rostro y su cuerpo como si fuera de goma, creando gestos y caídas que parecían sacados directamente de un dibujo animado. Cada golpe, cada caída y cada gesto mostraba específicamente su dominio sobre este tipo de humor corporal e inspiró a generaciones de comediantes creando personajes inolvidables que parecen romper las reglas de la calidad. Y este tipo de humor cartoon, este tipo de slapstick, tendría su mejor representante en un actor que aparecería en los primeros 90. Un actor que nos dejó películas súper divertidas, sobre todo cuando se convertía en un bicho verde con poderes como de un dios. No, este no, uno más cómico, porque ya sabéis, esto es otro rollo. En el año 1994 llegaría a nuestras pantallas la película dirigida por Chuck Russell, La Máscara. En ella vamos a conocer a Stanley Ipkiss, un hombre tímido y algo torpe que trabaja como empleado en un banco y cuya vida no parece tener demasiado sentido. ¿Verdad? Tenemos varias ofertas distintas.
Todo dará un giro cuando accidentalmente encuentre una antigua máscara flotando en el río creyendo que hay una persona en apuros. ¡Señor! ¡Espere! ¡Sé hacer el boca a boca! La máscara va a convertir a Stan Lee en una versión extravagante y desenfrenada de sí mismo, con una apariencia verde y con poderes sobrehumanos que desafían las leyes de la realidad, lo cual le hará dejar de ser un tipo tímido y reprimido, convirtiéndose en un torbellino de energía y caos capaz de conseguir cualquier cosa, desde escapar de la policía con trucos imposibles hasta conquistar a Tina Carlyle, la mujer de sus sueños. La máscara desgraciadamente atraerá también la atención de Dorian Tyrell, un mafioso peligroso que querrá utilizar el poder de la máscara para sus propios fines. Stan Lee deberá, por una parte, controlar a su alter ego y por otra parte decidir si la máscara va a ser realmente la solución a sus problemas. ¡Disparante! ¡Llegó la hora de divertirse! Pero RQE, ¿por qué? Porque tengo que hacerlo. En el año 1982, Mike Richardson, presidente de la editorial de cómic Dark Horse, creó el personaje de la Máscara y en ese mismo año trabajó en una trama con la ayuda de Randy Straldi. En su concepción original, la Máscara era un cruce entre el Creeper de Steve Ditko y el Joker, el archienemigo de Batman, un personaje realmente bastante más oscuro del que conocimos posteriormente. El personaje principal, que también se va a llamar Stan Lee Ipkiss, es un tipo ordinario con mala suerte que encuentra una máscara que le da habilidades sobrenaturales y una apariencia totalmente caricaturesca. Stan Lee, cuando se pone la máscara, se convierte en una especie de demonio desatado que puede hacer todo lo que le apetezca, incluyendo violencia sin límites y muchísimo humor negro. La máscara de los cómics es brutal, se ensaña con sus enemigos y no tiene ningún problema en crear un reguero de caos a su paso. El personaje se quedó en un cajón y no sería hasta el año 1985 cuando aparecería su debut en las viñetas, aunque fuera de una forma simbólica en la revista APA 5, en la que el artista Jim Smith hizo un dibujo a lápiz de la máscara en uno de sus números. En el año 1987 Richardson decidió revivir el concepto de la máscara e iniciar una serie sobre el personaje. Para ello colaboró con Mike Badger, con quien tuvo bastantes diferencias creativas. La primera entrega apareció en el número 10 de Dark Horse Presents con el nombre de The Mask. El cambio de nombre fue una idea de Badger. Además, con el paso de los números acabaría perdiendo el artículo, acabaría perdiendo ese D. Badger tuvo muchos problemas para cumplir con los plazos de entrega de este cómic, que debía aparecer mensualmente, y de hecho su andadura con el personaje terminó en el número 21. Hasta el año 1989 no se produciría el regreso de la máscara. El artista Chris Warner quería editar una antología titulada Mayhem para la Dark Horse, donde aparecerían 3 personajes de la casa. Uno de ellos iba a ser la máscara. Richardson lo vio como una oportunidad para volver al concepto original y entregó al artista el diseño original. Permitió que le cambiara sus características y permitió que cambiara un poquito el tono hacia más humor negro. Sería Chris Warner quien le daría al personaje el aspecto definitivo, con la definitiva cara verde que conoceríamos, y le engañó a John Arcudi y a Doug Mackey como guionista y dibujante en la realización de este cómic, que sería que marcara el inicio de la máscara tal y como la conocemos. Desgraciadamente, esta revista Mayhem fue cancelada tan solo después de 4 números. Posteriormente, en 1991, volverían a aparecer una nueva serie de 4 números creado por Arcudi y por Mackey, y sería este el primero de los muchísimos regresos que tendría el personaje al mundo del cómic y que consiguieron que se generara un cierto culto alrededor del
personaje. Sería este culto el que haría que pudiera resultar interesante para su salto al cine, y es que a finales de los 80 y principios de los 90 Hollywood buscaba por cualquier sitio historias de cómic que adaptar. Mike Richardson comenzó a promover algunas de las obras de la Dark Horse para sus posibles adaptaciones cinematográficas, arrastrado por el éxito sobre todo de las adaptaciones de cómic como Batman del año 89 por Tim Burton, que había demostrado que el público estaba preparado para ver historias de cómic en la pantalla, incluso aunque éstas tuvieran un tono más oscuro y menos caricaturesco que las que se conocían hasta el momento. Sin embargo, cuando La Máscara fue presentada a los productores, quedó clarísimo que esa historia en particular era demasiado violenta y no encajaba para nada en el tono de espectáculo de entretenimiento masivo que pretendían los estudios. Ya en 1989, Richardson y Todd Moyer se acercaron a la New Line Cinema para conseguir llevar a cabo la adaptación de La Máscara. Habían recibido alguna oferta por parte de la Warner Bros., pero Richardson quería trabajar con la New Line porque Michael De Luca, el presidente de producción del estudio, le garantizó que si le vendían los derechos, la película se iba a realizar, el proyecto no se iba a quedar en un cajón. Así, en el año 1989, la New Line consiguió los derechos de adaptación del cómic para el cine. En un primer momento, la película se había considerado como una película de terror. De hecho, había una versión que trataba de un fabricante de máscaras en las afueras de una ciudad que, cortando rostros de cadáveres y poniéndoselos a adolescentes, convertía a estos en una especie de zombies. En el año 1990, Michael Fallon, que era conocido por el guión de Hardware Programado para Matar, escribió un primer borrador para la adaptación al cine del personaje. Esta adaptación sí se acercaba ya un poquito al tono del cómic original, estaba llena de violencia. Unieron en ese momento al guionista Mark Verheiden, conocido por la película Time Cop, que fue recomendado directamente por Mike Richardson. Verheiden se encargó de realizar un segundo borrador a principios del año 91 en el cual aparecía algo más de comedia. La trama era la misma que la del primer borrador, pero se aumentaron las cosas, se aumentaron las características de los personajes para que todo el mundo pudiera entender quién era el personaje central de esta película. Fue idea suya el introducir al perro Milo, y fue idea suya también el introducir esa escena en que la máscara rompe el despertador con un mazo en un pasillo. Además, fue el que incorporó la escena del Cuban Pete, la escena del baile, que ha sido una de las más conocidas de la película. Lo curioso es que poco después se apartó a Verheiden de la escritura de este guión. Él acabó su trabajo en La Máscara y tuvo muchísimos cambios posteriores, pero por lo menos apareció acreditado como coautor de la historia de la película. Y en ese momento es cuando llega a la ecuación el director Chuck Russell. Chuck Russell era un director conocido por su trabajo en algunas películas de terror y mezclando parte de acción. Suya era Pesadilla en el Street 3, Los Guerreros del Sueño. Por cierto, si no lo habéis visto, el pasado Halloween estrenamos en el canal de nuestro amigo JM, en Videoclub Wear, un vídeo donde varios compañeros reseñamos las distintas partes de la entrega de Elm Street. Si no lo habéis visto aún, pasaos por allí porque es un vídeo que ha quedado todo guapo. Y también por El terror no tiene forma, esta adaptación de la película The Blob, que había sido protagonizada por Steve McQueen en los años 60 y que trató de adaptar al gusto de los ochenteros. Después de este fracaso estrepitoso que fue El terror no tiene forma, él tenía pensado realizar una adaptación del libro de William Gibson, New Romancers, pero dado que resultaba excesivamente caro, ni la Warner ni la Universal quisieron llevarla a cabo. Pero bueno, estaba claro que Russell tenía experiencia manejando historias oscuras en las que hubiera parte de efectos especiales, que era exactamente lo que necesitaba esta producción, era lo que necesitaba La Máscara. Por lo cual la New Line contactó con él cuando aún se tenía la idea de que sería una película de terror. De hecho, la intención que la New Line tenía era construir una franquicia de películas de terror basadas en el personaje de La Máscara de un modo muy similar al que habían hecho con Elm Street y con
Freddy Krueger. Querían una película de terror tradicional enfocada a un público adolescente. Sin embargo, Chuck Russell, tras leer el primer tratamiento del guión, se dio cuenta de que esto era material para poder hacer una comedia surrealista con algún toque de acción y fantasía, algo que pudiera mezclar los poderes de la máscara con un enfoque mucho más accesible para el gran público. Y además quería combinar el concepto original con las comedias animadas de Tex Avery. La mezcla propuesta por Russell realmente era un giro radical sobre el concepto original del personaje, pero Russell creía que este cambio no solo haría que la película fuera muchísimo más amigable para el público, sino que además crearía un potencial para generar diversos efectos visuales alrededor del personaje de La Máscara. Esta orientación hizo que el proyecto quedara en un punto muerto durante aproximadamente un año, pero pasado este tiempo la New Line contactó de nuevo con el director para adaptar el cómic como una comedia alocada tal y como él quería. Russell escribió su propio borrador, convirtiéndose en una versión de imagen real de los dibujos animados de Tex Avery. Él tuvo la idea de que la máscara fuera el dios nórdico Loki, cuando en el cómic jamás se había mencionado ningún origen para la máscara. Para escribir el guión final, Russell se fijó en Mike Webb, que había escrito el guión de Jorge el Curioso, que sería luego estrenada en el año 2006. El guionista se había basado en sí mismo para dar forma al personaje de Ipkiss, ya que según sus propias palabras, él era más o menos un friki perdedor en la escuela secundaria. Webb escribió su primer borrador en tan solo 6 semanas y en 2 meses la película obtuvo luz verde por parte del estudio. Ya desde el inicio de la producción, Russell pensaba en Jim Carrey para dar vida a Stanley Ipkiss. Siempre se ha dicho que se barajaron otros nombres como los de Rick Moranis, Martin Short, Nicolas Cage, Matthew Broderick o Robin Williams, pero la cuestión es que el director era fan del actor por los monólogos que llevaba siguiendo desde el año 1986 y todas las modificaciones que realizó sobre el personaje las escribió teniéndole a él en mente. Claro, habiendo escrito el personaje pensando ya en Jim Carrey, Carrey tuvo muy complicado decir que no a participar en la película. Y bueno, otra versión dice que sería De Luca, por recomendación de Richardson, quien le pasó al director sketches del programa In Living Color en el que participaba Jim Carrey, y siendo así como pensaron que sería el adecuado para dar vida a la máscara. Sea cual fuera realmente la historia, la cuestión es que Jim Carrey entró en la máscara cobrando un sueldo de $450,000 por su participación en la película. Un sueldo que a día de hoy se puede considerar que fue una ganga, porque tras el éxito de Ace Ventura, un detective diferente que se estrenó en 1994, también un poquito antes de que se acabara la producción de la máscara, pasaría a tener un caché de $7 millones. El actor, por cierto, confesó que se había inspirado en su padre para dar vida a Stanley Ipkiss. Para interpretar a Tina Carlyle, interés amoroso de Ipkiss, el estudio consideró a Vanessa Williams o a Kristy Swanson. De hecho, la actriz que estuvo más cerca de conseguir el personaje de Tina sería Anna Nicole Smith, que acabó finalmente declinándolo para rodar Agárralo como puedas, 33 1/3, el insulto final. Tras ello, la directora de casting Fern Champion estuvo buscando modelos por diferentes lugares y así contactó con un amigo suyo que tenía una agencia de modelos en el mismo edificio de las oficinas de New Line. Sería este quien le recomendaría a Cameron Díaz. La protagonista hizo una audición para el papel con un par de frases y de hecho les gustó tanto que directamente le ofrecieron el papel de Tina Russell. Sin embargo, el estudio fue un poco más reticente y el director tuvo que convencer a los productores para su contratación. Para ello, Díaz tuvo que realizar unas 12 audiciones a lo largo de 6 semanas, lo cual, entre otras cosas, le acabó provocando una úlcera ocasionada por los nervios. Me cuesta mucho creer los rumores que posicionaban a Richard Gere en este proyecto dando vida a Mitch Kellaway, sobre todo por las limitaciones presupuestarias que tenía esta producción. Sería Peter Rieger quien se haría cargo del papel del
policía gruñón al que la máscara vuelve completamente loco. Por la ventana. Tranquilícese. Agente, ¿está tomando nota? Claro. Esto es de monstruo verdoso. increíble. Su pijama es increíble. Esto ocurrió de verdad. Para el papel del villano, para el papel de Dorian, se le ofrecieron a Gary Kemp, el actor y líder del grupo Spandau Ballet, que lo rechazó porque estaba en otro proyecto de una película danesa, por lo cual le dieron el personaje a Peter Green. Amy Jasbeck sería quien daría vida a la periodista Peggy Brandt, una chica que tenía muchas ganas de trabajar con Jim Carrey, al que seguía desde su época de In Living Color, y el cubano Orestes Matacena sería quien haría del jefe de la mafia de Edge City, de Nico, lo cual fue muy sorprendente para él, que se había marchado a su casa tras la segunda audición convencido de que no le gustaba nada al director. Y quizás la que sería la elección más importante del casting de la película, el perro Max, que daría vida a Milo, al compañero inseparable de Stanley. La película comenzó su rodaje el 30 de agosto de 1993 y terminó en octubre de 1993, sobre todo en diferentes localizaciones de Los Ángeles, aunque la escena en la que Charlie salta al agua al final de la película se rodó en San Pedro Bay y los exteriores de la comisaría de policía se encontraban en Van Nuys. Casi todas las escenas interiores se rodaron en los estudios de la Warner Bros. ¡Wow! ¡Nadie podrá detenerme! Por su parte, para dar vida al Club Cocobongo se utilizaron dos hoteles. En el viejo Park Plaza Hotel de Los Ángeles se construyeron los decorados y se hicieron las tomas interiores, y los exteriores se hicieron en el desaparecido Club Coconut Grove, que estaba en el Hotel Ambassador de la ciudad de Los Ángeles. Para el escenario que hubo que crear en el Park Plaza, tuvieron que comprar directamente mesas y sillas con un look de los años 40 porque no pudieron encontrar ningún mueble de la propia década que utilizar. Para las escenas de baile del Cocobongo Club, el coreógrafo Jerry Evans trabajó durante 2 semanas con Jim Carrey y Cameron Díaz, a los que debía convertir en unos expertos bailarines. Si hay algo en lo que todo el mundo coincide es en que Jim Carrey hizo del rodaje una experiencia súper divertida, se pasó la mayoría del rodaje improvisando y generó un grandísimo ambiente que yo creo que se ve claramente cuando vemos la película. Cuando rodaron, por ejemplo, la escena en la que la máscara va cambiando de vestuario mientras le van disparando, pasando de ser un bailarín ruso, un torero, un vaquero, se estaban acabando sin tiempo para seguir rodando, pero el director Russell retó a Jim Carrey a que intentara meter su imitación de Elvis. Jim Carrey, en lugar de declinar, lo que hizo fue en un tiempo récord cambiarse, caracterizarse como el rey del rock y meter la caracterización que vamos a ver en la película. Carrey aportó grandes momentos a la película. Por ejemplo, en la escena de la cita del parque entre la máscara y Tina, estaba previsto que el actor estuviera fumando constantemente una gran cantidad de cigarrillos, pero la máquina de generar humo de la industria Light and Magic se estropeó. De hecho, como dice el cómico Luis Álvaro, las máquinas de humo cuando se estropean son las únicas que no echan humo. Entonces fue cuando a Carrey se le ocurrió la idea de soltar una bocanada fuerte de humo que se convirtiera en un corazón por la boca y luego otra con forma de flecha por la nariz y que lo atravesara, algo que ILM podía hacer en postproducción y que de hecho sería lo que se quedaría en la película. Jim Carrey dio lo mejor de sí mismo incluso estando enfermo, y es que la noche que le tocaba rodar la escena del Cuban Pete, la cual tuvo 2 noches de rodaje, Jim Carrey tenía una gripe y no paraba de vomitar. Sin embargo, siguió adelante y rodó la escena de una manera tremendamente profesional. No está mal. Cállate y ayúdame a bajar. Ven. Pero el que resultó ser también un tremendo profesional sería Max, el Jack Russell Terrier que daba vida a Milo, al inseparable compañero de Ipkiss. Generalmente en los rodajes de las películas se utilizan varios perros similares de la misma especie y a cada uno de ellos se les enseña un truco distinto. Pero es que en La Máscara se utilizó a un mismo perro para todas las escenas,
porque resultó ser un verdadero espectáculo. El perro actuaba de la forma prevista, pero de repente hacía cosas diferentes, como la escena de morder el frisbee de Ipkiss cuando están en la habitación y le tiene que meter los billetes en el armario, cosa que no estaba prevista, pero que cuando se rodó resultó tan divertida que mantuvieron en el montaje final. La máscara gozó de un presupuesto de $20 millones, lo cual le convertía en la mayor producción de la New Line hasta el momento. De esos 20 millones, 7 eran únicamente para los efectos visuales, los cuales eran fundamentales para sacar el proyecto adelante. Fue la primera película que combinó CGI y acción real para efectos humanos. De hecho, había efectos tan novedosos que 6 meses antes del rodaje todavía no sabían si había escenas que iban a ser técnicamente posibles de rodar. Los efectos especiales corrieron por cuenta de la grandísima industria Light and Magic, que se encargó de realizar más de 80 planos de trucos por ordenador. Su contratación, curiosamente, fue una decisión comercial de la New Line, que no confiaba en el carisma de un desconocidísimo Jim Carrey para llevar a la gente al cine, y buscaba un refuerzo que hiciera que los espectadores confiaran en esta producción. Curiosamente, cuando se estrenó Ace Ventura unos meses antes de la finalización de la postproducción de esta película, Jim Carrey se convirtió en una auténtica estrella que no hubiera necesitado apoyo por parte de nadie para llevar a gente al cine. Apoyó en estas labores de efectos especiales la DreamQuest Images, que hizo 40 planos de efectos, sobre todo para la parte en la que Ipkiss esquiva las balas en el Coco Bongo y la parte final de la transformación de Dorian en la máscara. El productor de efectos especiales, Clint Goldman, admitió que tuvieron que adaptarse a la forma de trabajar de una productora serie B como la New Line, porque tenían unas limitaciones presupuestarias a las que no estaban acostumbrados. Además, se buscaba que los efectos no fueran impresionantes como en la mayoría de las películas que hacían, sino que los efectos fueran divertidos y se adaptaran a la trama. Para ello se basaron en diferentes escenas de dibujos animados, especialmente en el corto Red Hot Riding Hood del año 1943 de Tex Avery. Este corto, curiosamente, no pudo ser mostrado en su totalidad en la película, porque la sensual red que aparece en el corto parecía excesiva para los gerifaltes de la productora. De hecho, cuando está viendo la película Ipkiss en su apartamento, veremos cómo hay un corte exactamente antes de que aparezca el personaje en pantalla. Aún así, existían limitaciones técnicas que ni siquiera la industria de Light and Magic podía solucionar. No era capaz de crear agua, no era capaz de crear un perro peludo. Para solucionar esto último, Russell tuvo que buscar un perro que fuera similar a Max, pero con el pelo corto, para que sobre esa base crearan uno digitalmente. De hecho, Steve Williams dijo que tuvieron un gran problema para conseguir el efecto en el que Ipkiss se coloca la máscara y se funde con su rostro, porque jamás se había hecho algo así antes. Aunque hay que reconocer que el mejor efecto especial de esta película resultó ser el propio Jim Carrey. La gran flexibilidad del actor, las actitudes para la comedia física le vinieron de perlas a la producción. De hecho, llegaron a decir que los gestos de Carrey le ahorraron casi $1 millón a la industria Light and Magic en los efectos de postproducción. El actor se convirtió en la máscara gracias a un maquillaje obra de Cannon Creations del gran Greg Cannon. Los productores se acercaron al artista pidiéndole que creara efectos mecánicos para las diferentes tomas de la película, antes de haber contratado a Industrial Light and Magic. El maquillaje estaba compuesto por 6 partes distintas, lo cual hacía que la cara del protagonista no perdiera nada de flexibilidad y que los gestos de Jim Carrey pudieran seguir resultando buenos en pantalla a pesar de llevar los protésicos. Era bastante duro el maquillaje, tardaban 4 horas en preparar a Carrey para las escenas como la máscara, pero sin embargo fue muy divertido para él. Él incorporó de hecho al personaje la idea de que la máscara no debía tener orejas.
Lo más curioso durante la postproducción de la película es que se estrenó la película Ace Ventura, un detective diferente, protagonizada por Jim Carrey y que tuvo un éxito espectacular en taquilla. Este gran éxito benefició a La Máscara, que estaba ya casi sin dinero para efectos especiales y que consiguió parte de dinero adicional gracias a este pelotazo de Jim Carrey. Algunas curiosidades que sucedieron durante el rodaje fueron, por ejemplo, el hecho de que, aunque Cameron Diaz tuvo un debut espectacular, no es una gran cantante y tuvo que ser doblada por Susan Boyd, que es quien ponía la voz. El edificio que se utilizó como taller mecánico donde Stanley lleva su coche es el mismo plató donde se hicieron las tomas interiores de la película de los cazafantasmas. Es la estación de bomberos, base de los cazafantasmas. El discurso de aceptación del premio que hace La Máscara es una parodia al que hizo Sally Field cuando ganó el Oscar por su interpretación en la película En un lugar del corazón. ¡Ay! ¡Sé que me queréis! ¡Y yo también os quiero! ¡Ay! Tú no vas a ninguna parte. La película fue nominada a los premios Saturn en Mejor Película de Fantasía, Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje. Y también fue nominada a los Hugo como Mejor Película. Jim Carrey va a hacer algo que ha hecho en varias películas, como es imitar a Harry el Sucio. Hay que recordar que una de sus primeras apariciones al cine fue como víctima en la quinta parte de la saga Harry el Sucio, La Lista Negra. Cuando Ipkiss se despierta porque Milo le está lamiendo la oreja, podemos ver sobre la mesilla de noche un bote de mantequilla de cacahuete, probablemente utilizado por el equipo para hacer que el perro lamiera la cara de Jim Carrey. Hay un momento en la película en la que Dorian dice: cuando activan la bomba, dentro de 10 minutos la fiesta se habrá acabado. En ese momento quedan exactamente 10 minutos para que la película termine. El enorme trabajo del equipo de efectos especiales fue recompensado con una nominación al Oscar a mejores efectos visuales, aunque perdieron contra la maravillosa Forrest Gump. Además, también consiguieron una nominación a los Globos de Oro como mejor actor de comedia musical. Y es que hay que reconocer que el año 1994 fue el año de Jim Carrey, que además de La Máscara estrenó Ace Ventura y Dos tontos muy tontos, convirtiéndose en la superestrella que conocemos. De las tres películas sería La Máscara la que tuvo más éxito tanto crítica como comercialmente. La película recaudó 120 millones de dólares en los Estados Unidos y más de 350 millones de dólares a nivel mundial, siendo en ese momento la segunda película de superhéroes más taquillera, únicamente superada por la película Batman. En términos de recaudación global, se convirtió en la película de cómics más rentable de todos los tiempos y de hecho solo ha sido superada en el año 2019 por la película Joker, aunque realmente decir que Joker está basado en un cómic quizá pueda sonar un poquito extraño. En Rotten Tomatoes la película tiene una valoración de un 80% por parte de la crítica con un 68% por parte del público. La mayoría de los críticos indicaron que este era el vehículo perfecto para Jim Carrey. Se alabó el diseño artístico, se calificó a Cameron Diaz como un grandísimo descubrimiento y sobre todo muchos críticos que habían criticado a Jim Carrey en Ace Ventura cambiaron de opinión después de verle en La Máscara. Y bueno, lógicamente aprovechando el gran éxito de la película, pues en el año 1995 se estrenó una serie de dibujos animados que se emitió entre el 95 y el 97 y tuvo 54 episodios en 3 temporadas. Estaba producida por la Dark Horse Entertainment, Phil Roman y Sambo Entertainment. En esta versión animada se intentaba buscar mantener ese tono humorístico y alocado que había en la película y se adaptaban las aventuras de Stanley Ipkiss y La Máscara a un formato semanal, pues enfocándose a niños y adolescentes. Cada episodio presentaba una situación en la que Stanley, fuera por accidente o fuera por necesidad, pues tenía que recurrir a La Máscara para resolver algún problema que le ocurría o para enfrentarse a villanos, siempre de una manera muy alocada y muy exagerada. No aparecía en la serie el personaje de Dorian Tyrell, el villano de la película,
pero se introdujeron otros antagonistas recurrentes, como por ejemplo el terrible dúo, que eran Walter, el matón de Dorian en la película, y Patty Zinn, que se enfrentan a la máscara en situaciones cada vez más absurdas, el Dr. Pretorius, que era un científico loco que tenía una cabeza separable y planes para controlar o destruir la ciudad, y Kellaway, el detective que aparece en la película, va a tener una especie de relación, digamos, Tom y Jerry, estando en los capítulos obsesionado con detener a la máscara porque está convencido de que es una amenaza pública. La serie de la máscara fue muy bien recibida en su momento, sobre todo entre los jóvenes fanáticos de la película, y aunque no es una serie que haya sido muy recordada o que no tenga el nivel de recuerdo que otras caricaturas de la época, fue bastante popular y hizo que el personaje forme parte de la cultura pop. En el año 95 además también se lanzó para la consola Super Nintendo un videojuego basado en la película. A comienzos del 97 ya se comenzó a hablar de la posibilidad de hacer una secuela de la película con el título provisional de Revenge of the Mask, la venganza de la máscara, y con el regreso tanto de Jim Carrey como Cameron Diaz como Chuck Russell. Había un guión de Brent Forrester, el guionista de la familia Stupid, preparado para ello. Por su parte, Mike Richardson y Marvel Hayden también habían escrito un tratamiento de guión basado pues en que Tina iba a Las Vegas, Stan Lee la seguía hasta allí y ambos se veían envueltos en un problema con la mafia local, haciendo acto de presencia el villano Walter, que es un villano de los cómics de la máscara. Por otra parte, el director Chuck Russell había escrito también un tratamiento de guión que sucedía sobre las Navidades y en el que Tina se ponía la máscara, además de un bebé que también se ponía la máscara. De hecho, el director llegó a contactar incluso con nuestro Antonio Banderas para que tuviera un papel en esta película. Pero finalmente pues no se llegó a un acuerdo con Jim Carrey, que ya se había convertido en una superestrella, para poder hacer esta segunda parte. Esto lamentablemente no hizo a la New Line renunciar a la posible secuela y a principios de los 2000 comenzó a trabajar en un concepto diferente a la película original. Una historia que tuviera un nuevo personaje, que expandiera un poco su mundo y sobre todo dirigida al público infantil y al público familiar. Así, en el año 2005 llegó a las pantallas la película El Hijo de la Máscara o La Máscara 2. En El Hijo de la Máscara la historia va a girar alrededor de Tim, un dibujante interpretado por Jamie Kennedy, y su esposa Tonya, a la que dará vida a Traylor Howard, que quizás recordáis de la serie Monk. Acaban de tener un bebé. Este bebé fue concebido mientras Tim llevaba la máscara, y a diferencia de la primera película, donde es la máscara la que desata el lado alocado de un adulto, aquí la idea es que el bebé ya tiene los poderes de la máscara desde que nace, y esto le da energía ilimitada y habilidades sobrenaturales. Esto lleva a un montón de situaciones caóticas y cómicas en la casa, porque el bebé, claro, lógicamente es incontrolable. Además, se introduce a un nuevo villano, a Loki, interpretado por Alan Cumming, que es el creador de la máscara y que está intentando recuperarla por orden de su padre Odín. Este intento de introducir la mitología nórdica dentro de la máscara intentaba dar un trasfondo al origen, pero al final lo que hace es que la historia se ve confusa y sin sentido. El Hijo de la Máscara fue un fracaso tanto de crítica como de taquilla, y con un presupuesto de 80 millones de dólares no llegó ni siquiera a 60 millones a nivel mundial. Tuvo unas críticas pésimas por su humor simplón y por su enfoque en los efectos visuales, que encima estaban muy por debajo del nivel de la película original. Además, Jamie Kennedy en ningún momento consigue que la gente deje de echar de menos a Jim Carrey. Creo que esta película marca un récord en las puntuaciones malas de Rotten Tomatoes que han pasado por este canal, y es que solo tiene un 6% de valoración de la crítica, con un muchísimo mejor 16% por parte del público. Una secuela
tardía, innecesaria y que no satisfizo a nadie, acabando además con la posibilidad de una nueva adaptación de un personaje que estoy seguro que podría seguir haciéndonos disfrutar muchísimo. Y es que es cierto que La Máscara fue toda una sorpresa cuando se estrenó en verano del 94. Nadie esperaba lo que la película nos trajo. Han pasado los años y la película aguanta fenomenal, y eso se debe principalmente a tres cosas: la comedia alocada, los excelentes efectos visuales y sobre todo Jim Carrey. Se trata probablemente de una de esas películas en las que los efectos especiales han aportado más a una trama y además han envejecido estupendamente. Jim Carrey está espectacular en su papel y Cameron Diaz tuvo uno de los mejores debuts de la historia del cine, teniendo en cuenta que tampoco su personaje era demasiado exigente para una actriz. La Máscara tiene un guión muy simple que únicamente trata de ser divertido y que además no tiene una gran importancia en el desarrollo de la película. Lo importante realmente es la actuación de La Máscara. La película además no tiene apenas localizaciones, básicamente se desarrolla en el apartamento de X, en el Club Cocobongo y en la oficina del banco, lo cual por cierto es algo también muy recurrente en los dibujos animados. Además, el hecho de que se cree una línea temporal indefinida que es parecida a la realidad de los 90, pero en la que hay anacronismos y algunas situaciones bastante retro, hace que la película sea disfrutable en cualquier época. Abrázame fuerte, Red. Está oscureciendo. Dile a la tía Em que pasea, fiel amigo. El homenaje a los dibujos de Tex Avery y a los de Looney Tunes, porque sí, el más obvio es el del lobo de Red Hood Riding Hood de Tex Avery, pero también el demonio de Tasmania en ese tornado que se forma cada vez que Ipkiss se coloca la máscara, el momento Bugs Bunny del protagonista muriendo en los brazos de un villano. Dile a Tiny Tim que ya no volveré a casa por Navidad. La Máscara convertido en Pepe Le Pew cuando trata de conquistar a Tina en un parque. El homenaje a los dibujos animados es evidente. Chuck Russell es un artesano de lo más eficaz que consigue dirigir una película de una manera muy entretenida. De hecho, un director que estaba más o menos enfocado en cine de terror, aquí nos da una comedia maravillosa. Y hay que recordar que las dos escenas musicales de la película quizás sean las escenas más recordadas de la película. Son dos pequeñas maravillas. Y es que junto a la maravillosa Quien engañó a Roger Rabbit del año 88, dirigida por Robert Zemeckis, otro peliculón, La Máscara es la otra gran película que ha conseguido adaptar el espíritu de las películas de dibujos animados a la imagen real. Fue una película extraña en los años 90, pero se convirtió en una película maravillosa a la que da gusto revisitar en cualquier momento. Amigo, es un auténtico héroe. Doyle. No ha sido nada que no hiciera un americano con pelotas de acero por salvar su comunidad. Bueno, ¿y a vosotros qué os parece La Máscara? ¿Es una película más o es una grandísima comedia? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dejéis de pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.